Entonces, para digamos, adentrarnos un poquito en esta parte, no recuerdo si fue el día jueves o viernes, seguramente tal vez fue el viernes, les hice llegar un, un PDF en el que, bueno, sobre las leyes de Newton, de hecho es un PDF bastante extenso, ahí les comento ahí de qué tratan las leyes de Newton. Pero bueno, vamos a comenzar preguntándoles a ustedes, ¿qué recuerdan? Si es que se los llegaron a platicar, claro, ¿qué es o de qué trata la primera ley de Newton? De la inercia, ¿no, profe? No, de hecho, eso me sonó a pregunta. Entonces, ¿de qué trata? ¿Esa fue pregunta o afirmación? Me sonó a pregunta. Ah, creo que dice que todo cuerpo permanece en movimiento o en estado de reposo si no hay otra fuerza que actúe sobre él. Es lo que tú recuerdas o entiendes por la primera ley. Sí, sí, eso. Ok. Bueno, aquí es, bueno, de ese, ¿cómo se llama? De esa idea a mí me surge una pregunta. Se les planteo. ¿Qué entendemos entonces por una fuerza? Vamos un paso antes. ¿Qué será entonces una fuerza? Porque si está apareciendo en el concepto de primera ley, debemos de primero entender o definir qué es una fuerza. Entonces, Efren, Cano, Sí, profe. ¿qué entiendes tú por una fuerza? ¿Cómo has entendido? ¿Cómo te han explicado lo que es una fuerza? Pues es algo que se aplica a objetos, ya sea que se permanezcan en movimiento o se muevan. ¿Es algo que se aplica a los objetos? Ajá, o algo y hace que se muevan o permanezcan en movimiento. Ok, por ejemplo, podría ser ese algo? Un ejemplo de ese algo. Mm, podría ser. Mm, inclusive la fuerza de gravedad podría ser. Em, bueno, es que volvemos a recordemos que para definir algo no hay que utilizar esta palabra en la definición. Ah, ok. Entonces, ¿me quieres dar un ejemplo de fuerza? Bueno, me dices que es algo. Podríamos empezar con una cantidad vectorial, ¿no? Una cantidad vectorial. Una magnitud vectorial. Ok, a ver, Herón Ledesma. Podría ser que es algo. Ajá. Ah, ya. Podría ser que es algo que es capaz de, ¿cómo se dice? De modificar, eh, bueno, en este caso algún objeto, ¿no? En este caso, las condiciones de algún objeto. Ok. Bueno, un ejemplo de ese Este, algo. por ejemplo, si tú aplicas una fuerza, Es que otra vez volvemos. No utilices la palabra que quieres definir en la definición. Que me dices, si fuerza, al menos así como estoy entendiendo, fuerza es algo que, que cambia algo en los objetos. Ok, ahí vamos bien la idea. Es algo que va a modificar. Bueno, un ejemplo, pues una fuerza.
traten de no utilizar otra vez en su ejemplo el concepto, porque no es correcto. Entonces, de dar un ejemplo, pues, de la vida diaria. O sea, por ejemplo, ustedes en la vida diaria, cuando, no sé, este fin de semana, o hace 3 semanas, no sé, alguna acción que hayan hecho en la cual ustedes consideren que realizaron esta modificación, que quieren ejemplificar. Por ejemplo, cuando un balón está en el suelo sin moverse, está en Ajá, reposo. ok. Y cuando nosotros lo pateamos, hacemos que, le- que tenga movimiento, que Ah, tenga un avance. ahí está. O sea, ahí, ya. Entonces, el algo que mencionaban anteriormente, ¿qué sería en este caso? Ese algo. Una magnitud, ¿no? No, en el ejemplo que dieron del balón y El pie. que lo patean y que se pone en movimiento, ahí el ese algo el famoso algo que mencionaban, ¿cómo está ejemplificado en ese caso? El pie. El pie, Como el movimiento. Con la patada exacto, la patada. que se da el balón. Exactamente. Ese algo que mencionaban, en el caso que dan como ejemplo, es la patada. O sea, la patada es la que hace que el balón, que inicialmente estaba en reposo, después se ponga en movimiento. Ahí está. Ese es el ejemplo. ¿Algún otro caso? Ahora sí, Herón Ledesma. O José Alexis Bautista. Sí, ¿Algún otro ejemplo en el que se ejemplifique este concepto o lo que ustedes entienden por fuerza? Estamos en esa parte. Cuando podría ser al levantar una piedra, ¿no? Perdón, se escuchó un poquito de interferencia. Pensaba que un ejemplo podría ser el levantar una piedra. Levantar una piedra. Ahí, a ver, cómo estaría ahí el, el análisis. A ver. Digamos, que cuando uno levanta una piedra, Ajá. es como que algo que lo fuerza hacia abajo para que se pueda hacer fuerza, ¿no? A ver, pero estás levantando la piedra. Entonces, a ver. A ver, trata de analizarlo con cuidado. A ver. ¿Quieres levantar? La acción es levantar una piedra. Esa es la situación. Se quiere levantar una piedra. Entonces, ¿cómo aparece en esa situación el, el concepto de fuerza? O lo que ustedes llaman como fuerza. Pues es una magnitud física, ¿no? Bueno, de Ok. tipo vectorial. Ujú, Fue, y bueno, por lo que yo sé, ujú. como que su función es cambiar cuando un movimiento, cuando un eh, objeto o una cosa está en reposo y movimiento, o al revés. Ujú. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de que Herón está,
bueno, comentando sobre levantar una piedra, ahí, ¿cómo imaginas tú que estaríamos pegándole, podemos pegarle el concepto de en qué momento aparecería ese concepto en esa situación? Ahí sería cuando toma la piedra y la levanta. Ok, entonces la piedra ¿cómo se encontraba inicialmente? Estaba en reposo. En reposo, y entonces hasta que no la toca y no, y ustedes con su mano la levantan, hubiese permanecido en ese estado, ¿no? Entonces ustedes van y meten las manos, digamos, y la mueven. Entonces le dan ustedes el tirón hacia arriba. Ok, bueno, bien, Espinosa Daza. Sí, profe. ¿Algún otro ejemplo en el que pudieras utilizar para ejemplificar el concepto de fuerza o lo que tú entiendes por fuerza? Pues un ejemplo cuando me hablan de fuerza sería como un tractor que está jalando pues lo que tiene atrás. Ajá. Vamos a ponerle... ok, entonces ahí, digamos, en ese caso en el que tú estás ejemplificando, tratando de dar el ejemplo, mm, estás jalando, bueno, pensemos, ¿no? En el tractor que está jalando lo que sea. En ese momento no importa lo que sea que esté arrastrando. Ahí entonces el concepto de fuerza aparecería en qué instante o en qué momento, digamos, aquí se está presentando una fuerza. Cuando el tractor empieza a jalar lo que lleva atrás. Ajá, o sea que digamos que inicialmente eso que lleva atrás, ¿cómo se encontraba? ¿Cómo era su movimiento antes de que empezaran a jalarlo? No tenía movimiento, era inerte. Ok, entonces igual que la piedra, igual que la pelota, hablamos de que estaban en reposo esos tres objetos, y ya sea que por la patada, ya sea que por la mano, ya sea que por el tractor, se pusieron estos tres objetos en movimiento. Ok, bueno, entonces, a ver, vamos a... Profe, ¿Sí? bueno, yo recuerdo que en una ocasión nos explicaron que era como un tipo de energía que se transfería de un cuerpo a otro. Ujú, ujú. No sé si esa sea un tipo de definición. Una energía... eh, ok. Mm, ¿Está relacionado? Sí está relacionado para que, de hecho, eh, cuando sobre un objeto se aplica una fuerza, esto que con los ejemplos han tratado como que de ilustrar, en efecto, hay algo que cambia en el objeto. O sea, el hecho de que que pase a estar en reposo a que pase a estar en movimiento, significa que algo se le ha hecho al objeto para lograr justamente que observemos ese cambio de energía o de transferencia. Lo vamos a ver justamente la siguiente semana. Entonces, está relacionado. No es una forma de definir la fuerza, cuidado, pero está relacionado. De hecho, justamente tiene que ver con lo que ustedes conocen como el trabajo mecánico. Pero digamos que está en el siguiente nivel. El siguiente nivel trata de ello. Ok, a ver, entonces, vamos a nosotros, como les mencionaba, en esta semana, vamos a revisar esta parte de la física clásica, la dinámica, ¿no? Y entonces, la dinámica, como les mencionaba, es la parte de la física que estudia las causas del movimiento, ¿ok? Que en este caso, esas causas las conoceremos como fuerzas.
Entonces, ¿qué es lo que causa que algo que estaba inerte, que estaba en reposo, pase a estar en movimiento? Ustedes lo mencionaban, ese algo son las fuerzas. ¿O qué es lo que hace que un objeto, por ejemplo, que se estaba moviendo, y de repente pase a estar en reposo o tenga una menor velocidad? Pues nuevamente decimos, bueno, se aplicó una fuerza. ¿O qué es aquello que hace que si un objeto está en línea recta y de un momento a otro pase a estar, digamos, avanzando en trayectoria circular o en zigzag, por ejemplo? Pues nuevamente decimos, ¿no? Se aplicó una fuerza. Entonces, ¿qué es lo que causa el movimiento de un objeto? Pues lo que ustedes han mencionado como fuerzas, pero surge la pregunta entonces. O sea, hay que tener mucho cuidado aquí. Dada esta idea de que los agentes que generan el movimiento son las fuerzas, la pregunta a resolver es, ¿qué son las fuerzas? Entonces, muy bien y todos sabemos qué es lo que hacen, que ya como que tenemos la intuición de qué generan, pero lo primero es, bueno, entonces, ¿qué son? Bueno, lo podemos entender así como de manera muy simple, como las interacciones que se establecen entre los objetos y su entorno. Por ejemplo, en los casos que ustedes mencionaban, la pelota. Esa pelota, imaginemos que está en una cancha de fútbol. Pues en principio, pues nada la está afectando. Usted está puesta ahí en el suelo, está existiendo, no afecta a nadie. Y así estaría toda su existencia. Digamos, estaría por horas o meses o años incluso. Hasta que, en el caso que mencionaban, no viene alguien y lo patea. Hasta ese momento que cuando alguien la patea, o sea, interactúa con la pelota de esa manera, esta se comienza a mover. Por ejemplo, en el caso de la piedra que mencionaban, que se levanta, pues esa piedra está ahí existiendo en el bosque, en el lugar en el que ustedes se hayan imaginado, y va a permanecer así por toda la eternidad, a menos de que algo interactúe con ella. En este caso, la mano digamos, de una persona que la levanta. En el caso del tractor y lo que jala, pues ese objeto que va a ser jalado, pues está en reposo, estará ahí de por vida, hasta que alguien más lo une o lo ata al tractor y comienza a moverlo en dirección a donde se esté moviendo el tractor. Entonces vean que una fuerza, los ejemplos que ustedes dieron, no son otra cosa más que interacciones que se establecen de alguna manera, o sea, porque no hay una única forma, de alguna manera con los objetos. A veces, por ejemplo, con el caso de la pelota, ¿cómo se da esa interacción? Pues pateándola. ¿Cómo se da en el caso del tractor? Con el objeto, pues jalándolo. Con la piedra, pues levantando. Entonces, no hay una única forma de interactuar con los objetos. Pero esa interacción es lo que da lugar a este concepto de fuerza. También, en ocasiones, ustedes lo pueden en la literatura encontrar como que la fuerza, o una fuerza que es una acción que se ejerce sobre los objetos, ¿okay? Sobre los objetos, para ponerlos en movimiento, ¿ok? O para cambiar su velocidad y dirección. Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer, muchachos, como fuerza. Y los ejemplos que ustedes dieron, pues son ejemplos de estas acciones o de estas interacciones. Ahora, hay que señalar que las interacciones que se pueden establecer entre los objetos para lograr que se pongan en movimiento o para cambiar su velocidad y dirección, se pueden establecer en al menos de dos maneras.
como interacciones de contacto. Es decir, cuando los objetos, cuando las superficies de uno o más objetos entran en contacto directo, en contacto físico, se tocan unos a otros. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se patea el balón, en el ejemplo este, eso es un ejemplo de fuerza de contacto. ¿Por qué? Porque la punta del pie o del calzado entró en contacto directo, tocó la superficie de la pelota. Y como resultado de esa interacción de contacto, es que la pelota se movió. En el ejemplo de la piedra que se levanta, que alguien la levanta, ahí tenemos nuevamente contacto. Los dedos de la mano tocan la piedra y la alzan. ¿Ok? Entonces, cualquier interacción en la cual los objetos se toquen, haya contacto entre superficies, hablamos de fuerzas de contacto. ¿Algún otro ejemplo que se les venga a la cabeza de este tipo de fuerzas? Ada Zamora. Sí, al ¿Algún? golpear un bate, con un bate a una pelota de béisbol. Al golpear, cuando se golpea con un bat una pelota de béisbol, ok, ese es otro ejemplo. Muy bien, Ángel Cruz. Sí, profe. ¿Algún otro ejemplo de fuerzas de tipo de contacto? Puede ser cuando yo brinco y estoy aplicando una fuerza. Mm, a ver, si pudieras ser más descriptivo Bueno, en el ejemplo. mis piernas aplican una fuerza sobre mi cuerpo. Tus O piernas. puede ser cuando aviento, por ejemplo, llego cansado de la escuela y aviento mi mochila, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Ahí, o sea, cómo tú estás entendiendo que está aplicando una fuerza de contacto. Porque tomo la mochila que Ajá. en un principio es en mi espalda. Ok. Y con mi brazo la jalo Sí. y ya, la aviento. Ok, vale, entonces hay el movimiento que tiene Cambio que de ver posición, digamos. que tiene que ver con el movimiento del brazo. Ok, también al tocar la mochila, bueno, entonces ahí se establece el contacto. Ok, bien. Otros ejemplos, son, por ejemplo, el bat de béisbol. También está la fricción, la famosísima fricción. La fricción, como ustedes saben, pues también se da entre contactos entre superficies, ¿no? La fricción, gracias a la fricción es que nosotros podemos andar, bueno, podemos caminar, podemos desplazarnos en el suelo. Sin la fricción sería, si no imposible, muy difícil poder avanzar, ¿no? En alguna dirección concreta. Un ejemplo de esta situación pues sucede en las pistas de patinaje, ¿no? Si no se tiene el calzado adecuado y el hielo está ahí, digamos, es totalmente solidificado, pues nos es difícil poder avanzar hacia adelante en esa superficie. Entonces, la fricción es un caso en el que los objetos, en este caso la base del calzado, entra en contacto con la superficie rugosa, y es lo que nos permite avanzar. El ejemplo, por ejemplo, del caso con el bat de béisbol, ahí podemos hablar de otra fuerza que se conoce como normal. La fuerza normal ocurre cuando dos objetos se ponen en contacto entre sí. Por ejemplo, si ustedes en este momento están recargados sobre una silla, sobre el respaldo de una silla, se está presentando la fuerza normal. La fuerza normal es ustedes la estarían sintiendo sobre su espalda. O sea, sienten la superficie de la silla, ¿no? El respaldo. Y eso es porque el respaldo está ejerciendo sobre su espalda una fuerza. Esta fuerza es la fuerza normal. También la fuerza, ese tipo de fuerzas que permiten, ¿cómo se llama? Deformar objetos.
son las conocidas fuerzas de tensión o de compresión. Dicen ustedes en tensión, por ejemplo, una liga, cuando la estiran, necesitan tener contacto directo con la superficie de este material. O compresión, pensemos cuando aplastan un objeto, ¿no? Cuando aplastan una lata de refresco cuando se lo han terminado y van a tirar a la basura, pues en ese caso su pie entra en contacto con el objeto, aplican una fuerza en alguna dirección, logrando el efecto de comprimir. Entonces, nuevamente hay contacto entre las superficies. Bueno, a ver, el otro tipo de fuerzas que están presentes. Déjenme ver aquí. A ver. Ok. Las otras fuerzas que existen y que se pueden establecer entre los objetos son las fuerzas de acción a distancia o simplemente llamadas fuerzas a distancia. Es decir, aquellas interacciones en las que los objetos no necesariamente tienen que estar en contacto físico, no tienen por qué tocarse. Por ejemplo, si ustedes han estado en la situación de tener una barra de imán y acercarlo a objetos metálicos, por ejemplo, clips o clavos. ¿Qué es lo que se observa ahí? Que al momento de acercar el imán, los clips terminan adheridos, son jalados hacia el imán. Y no fue necesario ponerlos en contacto, es decir, que el imán tocara la superficie de un clavo o del clip para que se adhiriera. Simplemente fue acercarlos a una distancia adecuada y sucedía este fenómeno. Otro ejemplo es cuando tenemos, seguramente ustedes lo hicieron en algún momento, pedacitos de papel, agarran una hoja, la empiezan ahí a partir, logrando obtener piezas muy pequeñitas de papel. Después, por ejemplo, no sé, acercan un globo o una regla de plástico previamente frotada, por ejemplo, en alguna tela de seda o de lana o con nuestro cabello. Lo acercan a los papelitos y ¿qué observan? Que estos se pegan, ¿no?, a la superficie de la regla de plástico o a la superficie del globo. Y no fue necesario ponerlos en contacto directo. Entonces, ahí tenemos un tipo de interacción en la cual logramos que el objeto cambiara su posición, se pusiera por algunos instantes en movimiento, pero no fue necesario que los objetos entraran en contacto directo. ¿Ok? Entonces, ejemplos, como se mencionó ahorita, pues fuerzas eléctricas, magnéticas, e incluso la fuerza gravitacional, ¿no? Aquella que mantiene, por ejemplo, pegada, mantiene girando a la Luna en relación a la Tierra, o la Tierra en relación al Sol, ¿no? Entonces, este tipo de fuerzas, como ven, no es necesario que los objetos entren en contacto directo para que se establezca una interacción entre un objeto concreto y su entorno. Bien, entonces, ahora sí, ya que intuitivamente ha quedado definido una fuerza como una interacción que se establece entre los objetos y esa interacción es capaz de modificar el movimiento de un objeto, entonces vamos a pasar a hablar sobre las leyes de Newton. Entonces, lo que vamos a ver es la primera ley de Newton, o que también se conoce como ley de la inercia. Lo pueden ustedes encontrar con estos dos nombres en la literatura. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes sobre esta primera ley? Velázquez Vázquez, ¿qué recuerdas tú por la llamada primera ley de Newton? Sí, aquí estoy, profe. ¿Se me escucha? Sí. Ah, ok. Trata sobre que un cuerpo que esté en reposo
Ajá. Y se le aplica una fuerza para... y ese objeto o cuerpo se mantiene con una velocidad uniforme. A ver, bueno, aquí yo me pareció entender como dos ideas al menos. A ver, nuevamente, tienes un objeto Sí, que está en reposo sí. y después, Se le aplica una fuerza ajá, que actúe o que haga que el cuerpo ajá. eh, mm, tenga una velocidad uniforme, ¿A qué te refieres con velocidad uniforme? constante, o sea que Ah, no cambie. ok. Entonces, bueno, con velocidad constante, más que uniforme. Muy bien. Entonces, ¿eso es lo que tú entiendes o recuerdas por la primera ley de Newton? Sí. Ok, bueno, bien, gracias. Este, Martínez Tobar, Sí, profe. ¿qué podrías decirnos tú al respecto? ¿Qué entiendes tú o qué recuerdas o qué chisme te contaron sobre la primera ley de Newton? Pues recuerdo que todo el cuerpo conserva su estado de reposo, Ajá, o a menos de que una fuerza externa lo modifique. ok, muy bien, vale, gracias. Sí. Tapia Chávez, Sí, ¿qué recuerdas tú o qué te contaron sobre la primera ley de Newton? que según un objeto permanece en estado de reposo, a Ajá, menos que haya, no sé, una interacción, una fuerza que lo haga moverse. que lo haga moverse. Es lo que Ok, recuerdo. ok, vale, muy bien, gracias. Cervantes Raúl, Cervantes Raúl, te señales de vida, por favor. Bien, Ruiz Ramírez, tampoco está Ruiz Ramírez, al parecer. Muy bien, a ver, entonces, ¿Puedo participar yo, profe? sí, Escobar. sí, Ok. Bueno, la primera ley de Newton yo la conozco como la ley de la inercia, ¿no? Y de ahí es que ningún cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado de inicial. Ya como reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos ujú, que se aplique una fuerza externa. ok, vale. Eh, entonces, bueno, tú dices que lo conoces como ley de inercia. Ajá. Bueno, lo que tú recuerdas es lo que acabas de comentar. Sí, profe. Bueno, muy bien. Hay lo que, bueno, en ese sentido me surge la pregunta, ¿dónde aparece entonces ese concepto de inercia? O sea, ¿por qué te la plantearon así, como ley de la inercia? O sea, ¿qué debes entender entonces por inercia? Es cuando un cuerpo está en reposo absoluto, ¿no?
Porque no se le Exactamente. aplica ninguna fuerza externa. Ujú. O sea, ¿cómo están entendiendo ustedes el concepto de inercia? ¿O cómo se los plantearon o se los platicaron? Bueno, Que un cuerpo está en reposo, sin movimiento. Únicamente está ahí en el Profe. espacio, pero Ok. quieto. Bueno, ajá. Sí, Yo puedo yo dar tengo un otro ejemplo. Sí. Bueno, pues lo que a mí me explicaron fue de que, digamos, yo voy en un automóvil, pero Ajá. yo soy el punto principal, ¿no? En este cuerpo soy el que se conserva en reposo, pero el objeto secundario es el que se encuentra a una velocidad. Si este objeto es golpeado o por un accidente llega a sufrir, no sé, un accidente Ujú. o otra fuerza, por ende, yo me voy a mover. Para mí, esa es lo que yo entendí de la ley de la inercia, de que no importa que yo esté en reposo, si hacen que mi objeto en el que yo voy choca o se aplica otra fuerza, por ende yo me voy a mover como gelatina. Voy a hacer movimientos que no tenía pensados hacer por la fuerza que me efectuaron en el carro. Ok. El ejemplo que mencionas del auto es un buen caso para ilustrar este concepto de inercia, o sea, o mejor dicho, cómo debemos entender lo que es inercia. Solo que, digamos, tal vez la manera en que lo intentaste, es que no me queda claro, por ejemplo, ¿cómo decirlo? A ver, o sea, el ejemplo funciona muy bien, pero el cómo definir cómo lo planteas el concepto de inercia, digamos, tal vez no me parece, al menos a mí, como muy obvio, como de, sí es cierto, ahí está. No sé si para el resto del grupo sí le queda claro o no, pero ok, digamos, vamos a retomarlo. O sea, sí, porque, a ver, la primera ley de Newton tiene, digamos, como sobrenombre, por llamarlo de algún modo, esto que es ley de inercia. Entonces, pues pareciera que es importante entender qué es ese concepto de inercia, ¿no? Que le da nombre incluso a esta ley. Ok, entonces vamos a ver. Con los ejemplos que ustedes acaban de mencionar, creo que sí podemos como que plantear algunas ideas. Entonces, a ver. Bennington o ley de inercia. A ver, entonces, ustedes mencionaban algo muy, muy importante. De hecho, que sí hay que tomar en cuenta, que es un objeto permanecerá en reposo, ¿ok? O sea, totalmente quieto, o en movimiento con velocidad constante en línea recta, a menos que se interactúe con él de alguna manera. Manera. Bueno, aquí ustedes utilizaron la palabra fuerza, ¿no? A menos de que una fuerza se aplique sobre ese objeto. Ok, aquí solamente yo estoy utilizando la palabra interactuar para como que reafirmar el que una fuerza que es una interacción. ¿De acuerdo? Entonces, en efecto, ustedes como lo parafrasearon, no hay ningún problema. Si hasta que una fuerza se aplique, o bien, podemos decirlo también, a menos de que se interactúe, ¿no? A menos de que metamos la mano de alguna manera para afectar a este objeto. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, ya sea que lo pongamos en movimiento, si es que estaba quieto inicialmente, o ya sea que si estaba moviéndose, cambiemos su velocidad. Es decir, que aumentemos su velocidad, que que la reduzcamos, o bien que no le hagamos nada a su velocidad como módulo,
pero que sí cambiemos su dirección. Es decir, que en lugar de moverse en línea recta, comience a zigzaguear o comience a a avanzar en círculos, algo, ¿no? Entonces, cualquiera de estos puntos se logran cuando interactuamos, de alguna manera, repito, con el objeto. A veces esas interacciones pueden ser contacto o pueden ser a distancia. Bueno, ¿cómo podemos decir esto a modo de ecuaciones, ¿no? A modo de establecer un principio que nos describe esta situación? Pues lo diremos de esa manera. Vean, cuando decimos que consideremos lo siguiente. Supongamos que nosotros sabemos que sobre un objeto están interactuando muchas fuerzas, ¿no? Lo están jalando de un lado, lo están empujando de otro, pero todas ellas son tales que al momento de considerarlas como una suma, irlas agregando más y más, todas ellas están equilibradas o compensadas. Entonces decimos que la fuerza total sobre el objeto es cero, en este caso un cero vectorial. Entonces, cuando eso sucede, podemos decir que sobre nuestro objeto no está actuando una fuerza neta o una fuerza resultante. Todas las interacciones que estén actuando sobre un solo objeto, sobre el objeto que nos interesa analizar, están equilibradas. Entonces, como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Bueno, dos posibles escenarios, dependiendo de en cuál caso nos encontremos. El primero es esto. A ver, y ustedes me dicen a qué correspondería. ¿Qué significará eso entonces? ¿Qué estaremos diciendo ahí? ¿Está en Que no se reposo? mueve. ¿Qué, perdón? ¿Está en reposo? Exacto, que está en reposo, ¿no? Entonces tiene velocidad cero. Entonces el objeto está en reposo. Ahora, aquí algo que se me estaba escapando. Cuando hablemos del movimiento, muchachos, de un objeto, recuerden ustedes, y es algo que en los ejercicios que hemos visto hasta la semana pasada, es que nosotros debemos de establecer primeramente nuestro sistema de referencia, ¿de acuerdo? Siempre, siempre. Entonces, cuando hablemos de que el objeto está en reposo, lo estamos diciendo en relación a, no sé, por ejemplo, al suelo, o en relación a nosotros. Porque, por ejemplo, imaginen ustedes que estén en un vehículo y pensemos en esto, ¿no? Ustedes son los conductores o copilotos, cualquiera de estos dos, y pues se les antojó un café, lo compraron y lo colocan ahí, ¿no? en el espacio para esto. Entonces, ese vaso de café respecto a ustedes, piloto o copiloto, está en reposo. ¿Están de acuerdo? Pero si le preguntan a alguien que está afuera, es decir, que está viéndolos pasar en el auto, para esa persona, ustedes y sobre todo el vaso de café está en movimiento. Entonces, por eso es muy importante aquí establecer siempre un sistema de referencia, decir dónde está nuestro origen para entender si el objeto que estamos analizando está o no en reposo. Entonces, en este caso, asumamos que ese objeto aquí en abstracto que estamos describiendo está en reposo respecto a nosotros, ¿vale? Entonces, mientras que todas las fuerzas que actúen sobre el objeto se anulen entre sí, vamos a decirlo de esa manera, se estén totalmente equilibradas, se anulen entre sí, podemos asegurar, y es lo que observamos, que ese objeto va a permanecer con velocidad cero, va a estar en reposo absoluto. ¿O cuál es la otra situación? Que su velocidad, es decir, cuando el objeto ya se está moviendo, es constante. ¿Recuerdan qué se necesita para definir un vector? ¿Un vector por qué está caracterizado? Dirección y sentido. Dirección y módulo o magnitud. Módulo magnético. Ajá. Entonces, cuando decimos que B es constante, ¿qué queremos decir? Que la velocidad no solamente
es constante en cuestión de su módulo. Es decir, que siempre valga, se me ocurre, 2 metros por segundo, sino que también su dirección. Es decir, que si va a la izquierda, siempre se mantenga a la izquierda. O que si va hacia el noroeste, se mantenga siempre hacia el noroeste. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos que la velocidad es constante, queremos decir estos dos aspectos. Recuerden que la velocidad es un vector, que su magnitud o módulo se mantiene en el tiempo, no cambia, o que su dirección también se mantiene en el tiempo, tampoco cambia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo de manera intuitiva la primera ley de Newton. Cuando un objeto está totalmente aislado, o las fuerzas que están actuando sobre él están totalmente equilibradas, ese objeto o bien se queda en reposo, o por su parte, mantiene su velocidad, vectorialmente hablando, constante. Esto quiere decir, módulo y dirección no cambian en el tiempo. Entonces ahora aquí, ¿cómo viene entonces esto de inercia, ¿dónde aparece, no? ¿O qué debemos entender como inercia? Bueno, justamente regresemos al ejemplo del auto que mencionaban. Entonces, están ustedes en el auto, ¿no? Imagínense. Están, ahora pensemos ustedes como copilotos o como pasajeros, cualquiera de estos dos. Entonces, se suben al auto, están, se sientan y pues no sé, depende qué gustan ustedes hacer cuando se suben al auto, pues comienzan a revisar sus mensajes, comienzan, no sé, a revisar Facebook, lo que sea, ¿no? O el correo. Bueno, todos ustedes están ahí perdidos en el celular y por alguna razón el conductor del vehículo arranca, sin previo aviso, sin decirles agua va. ¿Qué es lo que ustedes experimentan? ¿Han notado algo ahí? Movimiento hacia atrás. Nos vamos hacia atrás, profe. Sienten que van hacia atrás. Ok. Eso que están experimentando, eso que ustedes han experimentado alguna ocasión, es justamente el reflejo de la inercia. La inercia es la tendencia o es una propiedad que tiene la materia de estar en el estado ya sea de reposo o de movimiento. Entonces los objetos o bien les gusta estar siempre, si están en reposo, o aquí abro comillas, quieren, puesto que no necesariamente tienen que ser seres sintientes, ¿ok? Quieren mantener ese estado de reposo. O si están en movimiento, quieren mantener ese estado de movimiento. Por ejemplo, en el caso del auto, cuando ustedes están sentados, su cuerpo, digamos, se relaja, se acomoda en el asiento, etcétera. Y cuando en este caso el entorno, el vehículo arranca, se mueve así rapidísimo, el objeto no le da, bueno, en este caso el cuerpo no le da tiempo de reaccionar. Y pues estaba en reposo, así quería estar en reposo, pero su entorno se comenzó a mover. Entonces la manera en que nosotros vemos esta situación es esta sensación de que algo nos empuja hacia atrás. Pero si dan cuenta, no hay nada que los empuje. O sea, no hay un ente real que los agarre del pecho, por ejemplo, y los ponga contra el asiento. Simplemente fue la inercia manifestándose, la inercia de su cuerpo, esta tendencia a querer estar en reposo. ¿Sí es claro el ejemplo, muchachos? Entonces, con este caso. Más o menos es como que cuando se empieza a mover el auto por un momento nosotros nos seguimos quedando en reposo, ¿no? Exactamente, claro. Ok. Sí, entonces, claro, este tiempo no se prolonga, no hablamos de 10 segundos, sino son instantes, o sea, menos de un segundo, en el que nuestro cuerpo estaba en reposo, quería seguir en reposo, pero pues al final se adecua a lo que sucede en su entorno, ¿no? Entonces, pero justamente en el momento que ustedes tienen esa sensación de que son oprimidos contra el respaldo, ahí es la inercia de su cuerpo manifestándose. Entonces, es la propiedad que tienen todos los objetos a mantener su estado de movimiento. Su estado de movimiento.
¿A qué me refiero con estado de movimiento? Bueno, a estos dos posibles escenarios, muchachos, los que están acá arriba. Es decir, o está totalmente en reposo, o está ya en movimiento con velocidad constante y con una dirección constante también. A eso es a lo que me refiero con estado de movimiento. El otro caso, por ejemplo, sucede cuando ahora, por el contrario, ya están ustedes moviéndose, ¿no? En el auto, ya van en la carretera, es una carretera que va en línea recta. Nuevamente ya superaron el susto de hace unos instantes cuando arrancó. Ya van, nuevamente van cómodos, van revisando mensajes, van viendo, no sé, el paisaje, lo que sea. Y como mencionaba, ¿no? El caso de que metros más adelante hay un accidente o no se va cruzando una vaca en el camino, lo que sea. Y en ese momento, por esa situación, el conductor frena. Y lo hace de manera así brusca, ¿no? Sin avisar una vez más. ¿Qué es lo que observan a continuación? ¿Qué es lo que experimentan en este caso? Un movimiento hacia adelante, profe. Un movimiento hacia adelante. Tiene la sensación de que ahora son lanzados, ¿no? Hacia adelante. Y entonces, ¿cómo aquí entra el concepto de inercia? O sea, utilizando el concepto de inercia. El movimiento que tenía al principio, ¿no? ¿Cómo? Escuché un poco cortado. Que el cuerpo respeta ese movimiento que tenía, digamos, al principio, o sea, Ajá. venía en movimiento Sí. y repentinamente frena y sí, él va a seguir siempre su movimiento. Ese mismo movimiento sigue, pero el carro ya se detiene, ¿no? Ajá. O Okay. baja su velocidad. O baja su es velocidad un también. cambio, digamos, de velocidad que hace el carro, pero el objeto, en este caso la persona, sigue su movimiento normal. Ok, bien. Digámoslo así. Sí. Ok, entonces, respecto al suelo, en este caso, nosotros como pasajeros tenemos la misma velocidad o llevamos la misma velocidad que el auto. Entonces, respecto al suelo, nos vamos moviendo junto con el auto. Pero cuando el conductor frena, nuestro cuerpo, ¿ok? Tiene esa, nuevamente, inercia, ¿no? Desea, quiere, lo pongo entre comillas, mantener ese estado de movimiento. Es decir, la naturaleza del objeto es, si ya estoy en movimiento con una velocidad constante, pues voy a querer quedarme con esa velocidad constante. Y en este caso, eso es lo que da el lugar a que, como pasajeros, experimentemos esa sensación de que ahora vamos hacia adelante y si no vamos pues debidamente abrochados con el cinturón de seguridad, pues eso puede terminar en una situación bastante fatídica, ¿no? Entonces, terminamos impactando con el parabrisas y es que vamos como copilotos, ¿no? Y si vamos a una velocidad más grande, de mayor valor numéricamente, vamos el auto a velocidad cero en milésimas de segundo, pues entonces imaginen toda esa velocidad que ya llevábamos, nuestro cuerpo la mantiene y es que pues podemos incluso hasta terminar rompiendo el parabrisas y saliendo del auto y terminan aterrizando unos metros más adelante. Entonces, bueno, ahí es un ejemplo claro en el que ahora la inercia se está manifestando como manteniendo el movimiento del objeto a pesar de que su entorno pues se haya detenido. Quiere estar en movimiento o manteniendo esa velocidad y esa dirección. Entonces, eso es lo que llamamos o debemos de conocer como inercia. La propiedad o la tendencia, también aquí podemos ponerlo así, es la propiedad o la tendencia que tienen los objetos a mantener su estado de movimiento y también a cambiarlo. También lo podemos, algunos textos se los definen como la resistencia que tienen los objetos a cambiar su estado de movimiento. Es decir, que si un objeto está en reposo, pues opone una resistencia, o sea, le gusta estar en estado de reposo, no quiere ponerse en movimiento.
Entonces, la manera en que se opone, pues es querer quedarse ahí. Justamente en el ejemplo del auto que estamos comentando, lo mismo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo se opone a querer cambiar, se resiste y como resultado pues tenemos esa sensación de que somos aventados contra el respaldo. O cuando estamos en movimiento, ahora se resiste a cambiar su velocidad de manera brusca, quiere mantener esa velocidad constante y la sensación que tenemos ahora es que somos lanzados. Nuestro cuerpo es lanzado hacia adelante. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios en esta parte entonces, muchachos, con relación a la primera ley de Newton? No, profe. Entonces, bueno, justamente este concepto de inercia es lo que le da el nombre a la primera ley de Newton como ley de inercia. Si lo analizan un poco más, se dan cuenta que lo que está aquí arriba, pues de alguna manera pues, está relacionado o está dicho de otra manera cuando definimos la inercia. Bueno, entonces, a ver, una manera de cuantificar, porque pareciera eso bastante abstracto, ¿no? O sea, inercia es la propiedad o la tendencia. Entonces, pero ahora, ¿cómo sabemos, no? ¿Cómo podemos medir la inercia? ¿Podemos saber cuándo un objeto va a poner mayor resistencia a cambiar su estado de movimiento? Y la respuesta es que sí podemos cuantificar. Una manera de cuantificar la inercia que tienen los objetos es a través de su masa. Esa que ustedes miden en kilogramos o en gramos, es una medida de la inercia de un objeto. Entonces decimos que entre mayor sea la masa de un objeto, representa una mayor inercia. Es decir, que nos va a costar mayor trabajo poner en movimiento ese objeto. Seguramente ustedes se han dado cuenta en casa o en alguna otra actividad que ustedes realicen. Si quieren poner algún objeto, el que ustedes gusten en movimiento, por ejemplo, un librero que quieran mover de un punto a otro en su casa, o una mesa, pues les es más fácil primero quitar todo lo que esté por encima o en el interior del mueble antes de ponerlo en movimiento, antes de jalarlo o de empujarlo. Porque si no hacen esto, si quieren mover algo con todo su contenido en el interior, pues va a costarles más trabajo. Eso es porque representa una mayor inercia, puesto que tiene una mayor masa. ¿Okay? Entonces ahí la inercia entra mucho en juego, como se dan cuenta, con el movimiento. O sea, el movimiento es afectado por la masa del objeto. Y de hecho, esa relación que nos está dando la inercia a través de la masa se manifiesta a través de la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a la pregunta. Francisco Javier. Yo, mande. Sí, aquí. ¿Qué te contaron o cómo definieron o qué recuerdas sobre la llamada segunda ley de Newton? De la segunda, bueno, es que en sí no me acuerdo muy bien del orden que iban, pero creo que también había una sobre, bueno, no sé si sea esa, sobre, creo que decían que la materia no se crea ni, ¿cómo no se crea ni se destruye, solo se transforma? No sé si sea esa. Bueno, para empezar, ahí ya estás hablando de otro concepto que es energía. Y pues, dado el contexto que estamos abordando, no creo que forme parte de. Porque estamos hablando de fuerzas, movimiento, entonces, no. Creo que se me olvidó. A ver, bueno, gracias Francisco Javier. Francisco Manuel Isidro Ramos. Es la que nos dice que la aceleración es proporcional a la fuerza que se le ejerce. A ver, es la que dice que la aceleración es igual a la fuerza que se le ejerce. ¿A quién? Bueno, a un cuerpo.
A un cuerpo. Ok. Es así como tú la recuerdas. Ajá. Ok, vale, muy bien. Gracias, Francisco. A ver, déjenme ver aquí quién más. Itzel Olvera, Mande. ¿qué recuerdas? ¿O cómo te vendieron la segunda ley de Newton? Pues que, por ejemplo, a un cuerpo con cierta masa Ajá. Se le aplica alguna fuerza. Si es mucho más baja, va a tener menos aceleración. Y si la fuerza es más grande, va a tener más aceleración. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Bien, bien. De Dionisio Cano. Sí, profe. ¿Qué recuerdas tú o cómo te vendieron a ti la segunda ley de Newton? Bueno, yo lo que yo recuerdo era la segunda ley de Newton, era lo de fuerza que nos dieron la famosa fórmula que, bueno, yo me la aprendí que era FUMA, era fuerza igual a masa por aceleración. Pero bueno, es lo que yo recuerdo, no, en sí el concepto no lo recuerdo bien. Ok, pero entonces tú tienes ahí en mente una ecuación que es ¿cómo? Bueno, nos la plantearon como FUMA, que es fuerza igual a masa por aceleración. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. A ver, y bueno, a ver, alguien más. Katy Arlet. Sí, ¿qué ¿Sí me recuerdas tú? escuchas? Sí. ¿Qué recuerdas sobre o cómo te platicaron a ti la segunda ley de Newton? ¿La qué? Es que no se escuchó por favor. La segunda ley de Newton. ¿Ya me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, se pasó el del pescado. A mí me platicaron que es algo que aplica una fuerza a un objeto. A ver, otra vez. A ver, ¿es lo que aplica?
Una fuerza neta, algo Ajá. así. Sobre un objeto. Eso. Ajá. Ok. Ok. Bueno, solamente eso es lo que recuerdas o cómo te lo platicaron. También me acuerdo que la velocidad cambia al objeto de dirección, algo así. Ok. O su rapidez cambia. Ok, bueno, muy bien. Muchas gracias. A ver, finalizaremos entonces con Jesús Monroy. Sí, profe. ¿Qué recuerdas o cómo te platicaron a ti la idea de la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton. Ya ni me acuerdo. No, algo que algo que te acuerdes de cuando te platicaron, te vendieron la idea de la segunda ley de Newton. Pues se basa se utiliza la segunda para la fuerza, ¿no? Y la aceleración. La aceleración, ok, ajá. Sí, ¿no? Bueno, lo que tú recuerdes, o sea, si es lo que te mencionaron o lo que recuerdas, pues bueno. Sí, es el... ¿Qué nos dijo? El cambio de velocidad, ¿no? Que pues es la aceleración y la fuerza. Ok. Fuerza de aceleración. Bueno. Vale, a ver, entonces vamos a regresar al... ¿Yo puedo participar? Sí, adelante. Bueno, yo de lo que entiendo, bueno, ya sabemos que es la inercia, ¿no? Ahora la segunda ley, según lo que yo entiendo, es qué factores ocupamos para aplicar o ver que se está moviendo un objeto. O sea, qué se necesita para mover un objeto, y eso es lo que se basa, digamos, la fórmula que siempre nos han dicho, ¿no? Que es la de fuerza es igual a masa por aceleración, que, bueno, vi en un blog que estaba, digamos, mal planteada, y era aceleración es igual a fuerza entre masa, me parece. ¿Por qué dices que está mal planteada? ¿O qué te contaban ahí que es porque la razón por la que estaba mal planteada? No me acuerdo, pero ya lo tiene hace rato que lo vi, pero era más o menos de que para que un objeto se mueva, necesita que se aplique aceleración. O sea, que cambie repentinamente de velocidad en este caso, que vendría siendo lo que venimos viendo de velocidad, ¿no? Con las integrales y eso. Ok, a ver. Entonces, bueno, a ver, vamos a retomar las ideas que ustedes comentaron hace unos instantes. A ver, la segunda ley de Newton la podemos relacionar con la primera. ¿Ok? Vean lo que decíamos en la primera ley de Newton. A ver, déjenme aquí poner así. A ver, entonces, vean lo que decíamos. En la primera ley de Newton se comentaba, cuando las fuerzas que están actuando sobre un objeto están todas totalmente equilibradas o se anulan unas con otras, como resultado es que sobre el objeto no se está ejerciendo una interacción resultante o una interacción total. Y como resultado de esa situación, la velocidad con la que se mueve o bien se mantiene constante o se queda en reposo. La segunda ley de Newton
nos dice o nos intenta ilustrar con la situación en las cuales estas fuerzas ya no están totalmente equilibradas. Es decir, que hay una fuerza resultante o que ahora sí hay una fuerza neta que se está aplicando sobre el objeto. ¿Vale? Entonces, al tener esta situación, ¿qué es lo que se esperará? ¿Qué se esperaría entonces? Cuando son un objeto, ahora sí, esas fuerzas no están compensadas, va a ocurrir que esto no se cumple. No sé si ven ahí como que la lógica del asunto. Sí, en este caso, profe. Sí. Podría ser que la balanza, digamos, los inclina hacia un lado, ¿no? En este caso, cuando las fuerzas no son cero, pues la aceleración tiende a tomar la dirección de la fuerza más fuerte, digámoslo así. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Porque pienso de esta manera. Recordemos que las fuerzas son cantidades vectoriales. Entonces, si tú tienes una fuerza aplicada hacia vamos a decir, imagínate, tienes dos fuerzas. Una está aplicada en la dirección X, positiva. Una segunda fuerza con la misma magnitud está aplicada en la dirección Y, positiva. El vector suma o el vector resultante, ¿qué dirección va a tener? Ah, ok, sí. Sí, tiene que tener una que esté entre X y Y, ¿no? O sea, si tú haces el análisis, ¿no? El paralelogramo o lo haces de manera analítica, encontrarás que la fuerza resultante va a tener dos componentes y que va a estar dirigida, digamos, entre el eje X y el eje Y, ¿no? En el primer cuadrante. Sí. Entonces, no es que gane la mayor, ¿no? Sino que las sumas, o sea, se suman todas las interacciones, es una suma vectorial, y de esa suma se encuentra la resultante. Y esa resultante, esa fuerza neta o fuerza total, va a dar lugar entonces a que estos dos estados ya no se conserven. Es decir, muchachos, que el objeto pasa a estar en movimiento, si es que está en reposo, o si estaba ya en movimiento, o bien se detenga, o bien gane más velocidad, decimos que se acelera, o puede cambiar su dirección de movimiento. Es decir, que pase a estar en zigzag o que tenga una trayectoria distinta a la línea recta. Es lo que nos está diciendo al menos una primera parte de la segunda ley de Newton. Entonces, si se dan cuenta, pues guarda una relación con la primera. ¿Cuál es la relación? Bueno, que ahora, en lugar de tener fuerzas totalmente equilibradas o una fuerza resultante cero, tenemos lo siguiente. Entonces voy a escribirlo de esta manera. Me llevo esta figura acá abajo. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Ahora tenemos una fuerza resultante. Ahora la suma de fuerzas que se hace vectorialmente da como resultado una fuerza que no es cero. Y como resultado de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Una aceleración. O dicho de otra manera, un cambio en el estado de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a producir una fuerza. O sea, la interacción que ustedes realicen de alguna manera con un objeto va a producir una aceleración. Esto, muchachos, matemáticamente lo podemos decir de la siguiente manera, que la aceleración depende de la fuerza que se esté aplicando. Utilizando un poquito de las palabras de cálculo, podemos decir que la aceleración es una función de la fuerza. ¿Okay? Aquí entra la fórmula que estaban diciendo, ¿no, profe? ¿Cuál?
que la fuerza, que fuerza es igual a masa por aceleración. Casi. Como regresando al del balón, si queremos, si aplicamos, por ejemplo, la patada a un balón que pesa 500 gramos, va a ganar una aceleración. Pero si, por ejemplo, en lugar de que el balón pese 500 gramos, pesa 10 kilos, y le aplicamos la misma fuerza, no va a ganar la misma aceleración, ¿no? Exactamente. De hecho, eso forma parte de la segunda parte de la segunda ley de Newton. Entonces, a ver, primero, entonces vean lo que está sucediendo. O sea, aquí cuál es la idea que tiene que quedar clarísimo. Que la fuerza, es la causa. Y el efecto va a ser la aceleración que nosotros produzcamos sobre el objeto. Ahí es como una variable independiente y otra dependiente, profe. La aceleración, como mencionaba, sí, es una función o va a depender de la fuerza que se le aplique. De hecho, mencionaban hace poco, ¿no? En los ejemplos, o en las respuestas que estaban dando. Si a un objeto se le aplica una fuerza mayor, la aceleración que se le ejerce, bueno, que tiene como resultado, va a ser mayor. O sea, se va incrementando. Entre mayor sea la fuerza que se le aplique, más y más, la aceleración asociada también se va a ir incrementando más y más. Si la fuerza va disminuyendo, como resultado, la aceleración observada en el objeto también va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué relación existe entre la aceleración y la fuerza? A este tipo de relación cuando una variable aumenta y la otra también, ¿cómo se le llama? Proporcional. Proporcional. Hay una relación directamente proporcional. Así es. Déjenme escribir bien el símbolo aquí. Ahí está. Ok, entonces nótese que es una relación vectorial. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que cuando ustedes aplican una fuerza en alguna determinada dirección, o la fuerza resultante está en una cierta dirección, la aceleración que se produzca en el objeto también va a estar en la misma dirección. Piensen ustedes claramente en un caso en que quieren, por ejemplo, mover un objeto, un mueble en casa, hacia adelante, de donde están ustedes, ¿no? O en alguna dirección en concreto. Pues cuando ustedes aplican la fuerza, cuando aplican la fuerza tiene que ser tal que se mueva en esta dirección, pues lo jalan, por ejemplo. Si el objeto quieren que se mueva hacia la izquierda de donde están, pues aplican una fuerza dirigida hacia la izquierda. Si quieren, por ejemplo, moverlo hacia la derecha, pues aplican una fuerza, o ya sea que lo empujen o que lo jalen, pues en esa dirección, para que la aceleración se produzca en la dirección ya establecida. ¿Ok? Entonces, esa es una situación bastante importante que uno tiene que recordar, sobre todo cuando toca resolver ejercicios. La dirección de la fuerza total dicta hacia dónde se va a mover el objeto. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso, el problema número 5? No recuerdo si fue de la tarea 3 o la tarea 4, donde se tenían dos trenes y estos trenes iban a colisionar, iban a chocar. Y en el problema nos decían que los conductores de cada tren aplicaban los frenos. ¿Qué era lo que hacía? O sea, mecánicamente, ¿qué es lo que hacen los frenos? Ejercen una fuerza, mediante la maquinaria, ejercen una fuerza que se va a oponer a la dirección del movimiento que se está aplicando. Y por lo tanto, la aceleración, ¿qué dirección va a tener? También. Contraria al movimiento. ¿Ok? Esa es la razón por la que en ese problema decíamos que para desacelerar la aceleración tiene una dirección opuesta al vector velocidad. Ahí está la razón, muchachos. Porque la fuerza que ejercen los
los frenos es tal que tiene la dirección opuesta al movimiento. En este caso, si va de izquierda a derecha, pues la fuerza que tiene que producir de derecha a izquierda. Ahora sí, es la primera parte. Lo que comentaban también, lo de la pelota, ¿no? De 500 gramos o de 10 kilos. A ver, la inercia de un objeto afecta también a la aceleración produzca debido a una fuerza resultante. Bueno, aquí hay que aclarar esto, ¿no? Esta fuerza resultante, vean, en general puede ser la suma de varias fuerzas, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser una. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser las fuerzas que sean, pero recuerden que se hace una suma vectorial para encontrar la fuerza resultante. Bueno, entonces lo que nos dice es que la inercia de un objeto va a afectar también a la aceleración que se produzca. ¿De qué manera lo va a hacer? Piensen esto, bueno, en el módulo. Con el ejemplo que mencionaron, ¿cuál es la relación que se puede establecer entre la masa, es decir, la inercia de un objeto, y la aceleración que podamos observar en él cuando se le aplica una fuerza? ¿Que estaría en función de la masa? Lógicamente, como ustedes, a mayor masa, mayor inercia, por tanto, mayor resistencia a cambiar de movimiento, ¿no? Exactamente, hay una mayor resistencia a cambiar. Entonces, por ejemplo, pensemos en dos casos muy concretos. Una canica, o por ejemplo la pelota que mencionaba, ¿no? De 10 gramos, comparado con una bola de boliche, o una pelota de 10 kilogramos. ¿No? Cualquiera de estos dos objetos, ¿no? O sea, pero el punto es tener un objeto con menor inercia y otro con mayor inercia. Entonces, si a ambos le aplican la misma fuerza, ¿en cuál observarán una mayor aceleración? Pues la que pesa menos, la que tiene menos masa. La que tiene menos masa, sí. Aguas con el concepto de peso, eso lo vamos a discutir más adelante. Pero en principio es la masa. Correcto. Entonces, la que tenga menor masa va a tener una aceleración mayor en comparación con aquella que tenga una mayor masa, mayor inercia, se va a mover con menor aceleración. Entonces, ¿cómo estableceríamos el vínculo entre la aceleración y la masa del objeto? ¿Será una como la que establecimos líneas arriba para la fuerza y la aceleración? Yo digo que sí, ¿no? Sería en este caso que la masa se opone a la aceleración, ¿no? ¿Cómo que se opone? Hay cuidado con las palabras. Produce bueno, desde mi perspectiva, produce una fuerza contraria. O sea, como que le hace, ¿cómo lo digo? Como que pone una resistencia la masa a la aceleración. Entonces, por eso digo que es a lo mejor contrario, una oposición. Pero ok, bueno, podemos pensarlo de esa manera, pero no a la aceleración. Porque recordemos que el efecto de todo esto es la aceleración.
La aceleración es el resultado. Entonces, el resultado, ¿cómo puede afectar piensen esto es como una reacción química. Tienen los reactivos y el producto. Entonces, el producto, o sea, lo que obtengan tras la reacción, pues va a estar influenciado por las cantidades de reactivos, ¿no? Que hayan ustedes incluido. Algo mismo está sucediendo aquí. O sea, no podemos decir que el resultado, en este caso la aceleración, está afectando los productos. Los reactivos. Aquí va a depender de la magnitud de la fuerza, ¿no? Aplicada sobre la masa. Ajá, pero justo, o sea, recuerden el ejemplo que mencionaron, no recuerdo quién de sus compañeros lo puso así el ejemplo muy concreto. Una pelota de 500 gramos y la pelota de 10 kilogramos. O sea, ese ejemplo, ¿cómo lo interpretamos a manera de una ecuación? O sea, ¿cómo está afectando la masa a la aceleración que se produzca en un objeto a través de aplicarle una fuerza? De esta manera, muchachos. ¿Cómo se le conoce a esta relación? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una cantidad aumenta, alguna otra disminuye. Es decir, cuando mayor sea la inercia de un objeto, menor va a ser la aceleración que le podamos producir o con la que se va a mover. Si el objeto tiene mucha menor inercia, es una caniquita, la aceleración pues, que vamos a ejercerle con un ligero empujón, pues va a ser mucho mayor en ese caso. Entonces, ahí está la segunda parte de la segunda ley de Newton. Entonces, ya nada más para terminar esta sección, diremos lo siguiente. La segunda ley de Newton, la que debemos entender que es la segunda ley de Newton, dice lo siguiente, que ya de hecho ya habían comentado. La aceleración que se produzca sobre un objeto va a depender de la fuerza que se le aplique a dicho objeto, la fuerza resultante, entre la masa de dicho objeto. O va a ser inversamente proporcional a la masa o inercia del objeto. Esa, muchachos, es la segunda ley de Newton. Es esta. La que de ustedes les han vendido y que, pues, creo que recuerdan muchos, es un despeje nada más. Esta realmente, esto que estoy encerrando, no es la segunda ley de Newton. O digamos que está mal descrita o mal entendida. Porque a veces lo que uno cree es que la fuerza es resultado de que un objeto está acelerado. Y no. La aceleración es lo que resulta de haberle aplicado a un objeto una aceleración. Vean, aquí está. Causa y efecto. Claro que para resolver problemas ocuparemos esta. Pero es porque es más práctica y es un despeje. Pero realmente la segunda ley de Newton es esta que está aquí apareciéndonos. ¿Comentarios, preguntas, muchachos? Entonces, con relación a la segunda ley de Newton. ¿Sí es claro entonces cómo es la idea en esta segunda ley? ¿Cómo se relaciona con cosas que ustedes han experimentado? Es como la conexión.
yo supongo que, así es, yo supongo que pues ni de locos golpearías una, una bola de boliche en comparación a patear una pelota de fútbol, por ejemplo. Y está relacionado justamente con la oposición que representa cada objeto para ponerse en movimiento y la aceleración que van a producir. Entonces aquí está escrito matemáticamente eso que ustedes de alguna manera han experimentado en casa. Si quieren mover un mueble, pues quítenle todo lo que tienen dentro, ¿ok? Háganlo ligero para que lo puedan mover con mayor facilidad. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, estaremos terminando estaremos haciendo una pausa en este momento. Estaremos regresando a las 10, bueno, digamos, vamos a redondear, ¿no? 10:40, a las 10:50. Empezaremos a resolver unos ejercicios justamente con la segunda ley de Newton. La vamos a explotar tanto como podamos para calcular cosas de ahí que tienen que ver con el movimiento de los objetos. Papi. Entonces nos vemos en unos minutos más nuevamente. Sí, profe. Sí,